Hola, para facilitar el uso de los audios, voy a hacer ahorita audios más cortos, así les envíe varios, pero que ustedes puedan descargar más fácilmente o que los puedan escuchar varias veces o volver sobre algo que les llame la atención y sea más sencillo. Entonces voy a empezar con este, pues haciendo referencia a los talleres que entregaron en días pasados. El taller sobre el origen del término psicología. De las diferentes preguntas, pues lo que a mí me parece, digamos, más interesante, es decir, había tres cosas que tenían que hacer. Le quedan los primeros tres puntos y a partir de esos tres puntos, entonces venían el cuarto y el quinto, que ya era su producción. Es decir, los anteriores tenían que ver con volver sobre los documentos, pero el punto 4 y el punto 5 era donde ustedes a partir de su comprensión pues ponían un poquito más de sí. Y es justamente en esos puntos en los que me interesa detenerme el día de hoy. Lo primero es las preguntas que ustedes se formularon, pues reuniéndolas de todos los grupos son muchas y son muy interesantes y me permiten, digamos, evaluar el alcance del ejercicio que les he propuesto. La idea de tener diferentes tipos de documentos, un manual, eh, un documento que trata de hacer una reivindicación de un autor y otro texto que pues trata de hacer como un ejercicio un poquito más juicioso, más formal. Ese contraste era muy interesante. Como pudieron ver, los libros de texto pues no ven eso como un problema. No ven que haya que dedicarle tiempo o tal vez sienten que pues, es una discusión que no les aporta a los objetivos que tienen. Y por eso en la mayoría de los textos pues simplemente se dice la definición desde el punto de vista de la etimología, pero no desde su origen histórico. Como las preguntas que ustedes hacen lo refleja y el epígrafe que yo les ponía en el ejercicio lo sugería de que no es lo mismo, o sea, no acuñar un término no es crear un campo. Y esa frase de acuñar un término no es crear un campo tiene que ver con el hecho de que pues uno toma conciencia de que si en el siglo XVI apenas empezó a hablar de psicología como una palabra que la gente utilizaba para designar ciertas cosas, entonces ¿qué pasó con todos los siglos previos? ¿Sí? Con todos los casi 19 siglos de ese largo pasado que se le atribuye a la psicología. Y eso justamente es lo que permite separar eh, la palabra psicología, el significado que le da quien la empieza a usar, o como algún grupo lo planteaba de la separación entre el significante y el significado, pues la separación entre el término y aquello a lo que el término hace alusión. Porque, ¿cómo entonces hay psicología antes de la psicología? Si hay psicología antes de la psicología, entonces ¿qué es lo que lo define como para ser parte de ese grupo? Y pues algunos de ustedes lo señalaron, pues justamente es la aparición de ciertas preguntas. Es decir, hay ciertas preguntas que se consideran hacen parte de la reflexión psicológica o de la indagación psicológica o del logos de la psicología. Y quienes deciden utilizar el término, pues crean ese conjunto. Dicen esta y esta pregunta, estos temas son los temas de algo que es diferente a otras reflexiones, que es diferente a otros planteamientos y que de ahora en adelante los vamos a delimitar poniéndoles este nombre. Esa idea, esa separación de que la psicología no siempre ha sido una cosa, sino que primero fueron las preguntas y luego es la delimitación formal y de hecho que luego vamos a ver que mucho tiempo después viene
como su institucionalización, porque piensen que cuando se habla de esto, de que la psicología sea un capítulo, una forma de estudio, la ciencia todavía no ha hecho su aparición. Entonces, luego cuando la ciencia aparece, entonces ya va todo el mundo a decir, no, 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 entonces quiénes son ciencia y quiénes no, y va a aparecer nuevamente el problema. Lo que quiero señalar allí como subrayar es que eso que pareciera la pregunta por el origen, como si fuera uno solo, pues realmente no es uno solo. Pero no quiere decir que no sea posible establecer. Lo que no se puede establecer es uno solo. Y cuando uno empieza a ver que un autor dice que fue uno y otro dice que fue otro y otro dice que fue otro, pues finalmente no es que todos fueron o que fue un trabajo colaborativo, sino que cada vez que alguien indica que el término psicología nace en un determinado momento es porque está utilizando un cierto criterio. Es decir, ¿es porque fue el primero que utilizó la palabra o fue el primero que la utilizó en un texto escrito o fue el primero que hizo un libro completo que se titulara así o qué? ¿Sí? Entonces, todos los autores que aparecen no están en igualdad de circunstancias, pero cada uno nos muestra que no existe un nacimiento de la psicología que uno diga que es absoluto y definitivo, ¿sí? Existen múltiples nacimientos, así como hay múltiples razones para decir quién fue el primero que utilizó el término, asimismo uno puede decir que hay múltiples nacimientos de la psicología. No literalmente porque haya nacido muchas veces, sino porque dependiendo del criterio que uno utilice, entonces uno puede situar eso en un momento o en otro. En el caso de los artículos revisados, cuando yo les pregunto por las fuentes, va en la dirección de reconocer eh, que la revisión de textos, ¿sí? Y por eso, digamos, de las fuentes primarias, esa selección de textos es la que permite sustentar las afirmaciones que hacen los autores. Ese decir, es que mire, tenemos la biografía que escribió fulano de tal sobre Marulik y ahí dice que tenía un texto de tal cosa y por esa razón lo decimos. Y luego otro va a decir, no, pero es que este otro autor sí tenemos un libro que se llama así y cuando leemos el interior del libro entonces podemos ver que usa la expresión y como ustedes bien lo señalaron puede ser que eh, ni siquiera la esté usando como la usamos ahora. Eso que podría parecer desesperanzador, pues tiene una beta que es interesante. La beta interesante es que nos permite reconocer al término psicología como un objeto, ¿sí? No como una entidad natural que siempre ha existido y siempre es, sino como algo que se llena de significado. Y nos podemos dar cuenta que la palabra psicología no ha hecho referencia exactamente a lo mismo, sino que ha habido importantes transformaciones al punto que uno podría decir que hoy en día pues la psicología no estudia el alma, pues para establecer el nexo literal con el origen, pero por alguna razón hay un interés de conservar la denominación y esa es una pregunta que debemos hacernos.